Hoy nos adentramos en el corazón de Gran Canaria. Lejos de sus playas más famosas, descubriremos pueblos con encanto, carreteras que serpentean entre montañas y miradores con vistas espectaculares. Acompáñanos en esta ruta única, donde cada curva nos revela un nuevo paisaje y cada parada nos acerca un poco más al alma de la isla. Nuestro viaje comienza junto al mar, en las piscinas naturales de Roque Prieto, en Santa María de Guía. Un rincón perfecto para disfrutar de la fuerza del Atlántico con seguridad, donde el agua del océano entra y sale del charco, formando un espectáculo natural que invita al baño y a la tranquilidad. Muy cerca se encuentra uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la isla, el cenobio de Valerón. Este impresionante granero colectivo, excavado en la roca volcánica, fue utilizado por los guanches para almacenar grano y otros alimentos. Recuerda que si deseas visitarlo, los lunes está cerrado. Después, merece la pena adentrarse en el casco histórico de Santa María de Guía, con sus calles adoquinadas y casas tradicionales que simbolizan la distinción social de la burguesía de principios del siglo XIX. En la plaza principal se levanta la iglesia de Santa María de Guía, presidiendo con elegancia el corazón del municipio, un templo de estilo neoclásico cuya construcción finalizó a principios del siglo XIX. Su interior, sobrio y armonioso, refleja la importancia religiosa y cultural que este pueblo ha tenido a lo largo de los siglos. Tuvimos además la oportunidad de visitar Guía durante la Fiesta de las Marías, una de las celebraciones más importantes y singulares del norte de Gran Canaria. En nuestro vídeo dedicado a esta festividad, se pueden ver detalles de cómo las procesiones desfilan por sus calles en honor a la Virgen y cómo todo el pueblo se vuelca en esta tradición, creando un ambiente de gran devoción y participación popular. Muy cerca llegamos a Arucas, famosa por su imponente iglesia neogótica de San Juan Bautista, construida en piedra volcánica a principios del siglo XX. Su silueta se levanta sobre el pueblo y sorprende desde cualquier ángulo. Al entrar, uno descubre un interior donde destacan sus vidrieras de colores que dan un carácter único al templo. La entrada cuesta 3 euros y merece la pena, ya que permite el acceso también a la segunda planta. Desde allí no solo se aprecian mejor las vidrieras en toda su composición, sino que se obtiene una visión más completa de la amplitud y la belleza arquitectónica de la iglesia. Entre las obras destacadas se encuentra el Cristo yacente, que es una talla del escultor canario Manuel Ramos, considerada una de las más importantes de la isla. Al salir de la iglesia, nos dirigimos a la elegante calle Gourier, donde se alinean casonas del finales del siglo XIX y principios del XX. Allí se encuentra la Casa de la Cultura, un edificio histórico que hoy acoge exposiciones y actividades culturales, pero lo que más nos sorprendió fue su patio interior, donde crece un majestuoso drago canario. No muy lejos, visitamos el Parque Municipal de Arucas, un auténtico oasis en medio de la ciudad. Pasear por sus senderos es disfrutar de esculturas, árboles centenarios y especies ornamentales, algunas de origen exótico que fueron traídas a la isla en tiempos de gran intercambio comercial. El agua es protagonista en este jardín. Acequias y fuentes recorren el parque, creando un murmullo relajante que refresca el ambiente. En el corazón del jardín se alza la Casa Gourier, hoy sede del Museo Municipal de Arucas, que combina una colección permanente con exposiciones temporales, manteniendo vivo este espacio donde naturaleza, historia y cultura se encuentran. Nuestra siguiente parada es Firgas, conocido como el Pueblo del Agua. En pleno casco histórico se levanta la iglesia de San Roque, un templo sencillo y acogedor de una sola nave. La famosa cascada artificial de la calle Real, junto a los bancos decorados con mosaicos de cada municipio de Gran Canaria, hacen de este lugar un imprescindible. Un poco más arriba, los mosaicos dedicados a cada isla canaria, con su mapa en relieve, completan el recorrido. La importancia del agua aquí no es casual. Brota de manantiales naturales en las montañas del norte, que desde siglos atrás abastecen al pueblo y a sus alrededores. Paseando por sus calles aún se aprecian vestigios de las antiguas lavanderas, donde las mujeres lavaban la ropa. A continuación nos dirigimos a Teror, uno de los pueblos más emblemáticos del norte de Gran Canaria, que late al ritmo de la devoción a la Virgen del Pino, patrona de la isla. Su basílica de finales del siglo XVIII
es el corazón del municipio, un templo majestuoso de estilo neoclásico que combina armonía y sobriedad. En su interior destacan la imagen de la Virgen del Pino, venerada por los canarios desde hace siglos, y los retablos barrocos que decoran las capillas laterales. Pero Teror no es solo religiosidad, su casco histórico está formado por calles empedradas, plazas acogedoras y casas señoriales con balcones de madera tallada, algunos de ellos verdaderas obras de arte. Pasear por aquí es sumergirse en la historia y en la tradición viva de Gran Canaria, disfrutando de la perfecta combinación entre arquitectura, cultura y entorno natural. El pueblo se encuentra rodeado de montañas y barrancos que aportan un aire fresco y vistas impresionantes en cada esquina. Teror es un lugar imprescindible para cualquier viajero que decida conocer el alma del norte de la isla. Nuestra ruta continúa hacia la Cruz de Tejeda, en pleno corazón de Gran Canaria. Este lugar recibe su nombre por la gran cruz que se alza en el mirador, desde donde se abren vistas maravillosas de los valles y montañas que caracterizan el interior de la isla. Allí se encuentra el Parador Nacional de Cruz de Tejeda, un emblemático alojamiento que marca este punto de la ruta. Alrededor del mirador se encuentran pequeños puestos de venta de productos típicos, como quesos, dulces y vinos, y allí tuvimos la oportunidad de hablar con uno de los vendedores. ¿Cómo se llama usted? Mauricio. ¿Vino del Hierro para aquí? Vine a trabajar aquí al Parador de la Cruz de Tejeda. Ajá. Pues me quedé aquí, monté el puestillo de souvenir y cosas de esas, y cosas de comida, así de queso, mazapán, las almendras, lo típico aquí de Tejeda. La vida aquí es dura, ¿no? Porque aquí en invierno hace frío. Sí, hace frío, pero uno se va acostumbrando también. Si se abriga uno y se toma un par de vasos de vino. La carretera se adentra ahora en el interior montañoso de la isla, ascendiendo hasta el Pico de las Nieves. Con 1949 metros de altura, es el punto más alto de Gran Canaria. Su nombre tiene su origen en los neveros que se construyeron en la cima para almacenar la nieve caída en invierno y usada posteriormente para conservar alimentos. Desde este mirador natural se disfrutan vistas espectaculares, se extienden los valles y barrancos del interior, se aprecian los emblemáticos Roque Nublo y el Roque Ventaiga, y en días despejados se puede ver la silueta del majestuoso Teide en Tenerife. Es un balcón único para comprender la grandiosidad del paisaje volcánico y la diversidad de relieves que caracterizan Gran Canaria. El camino nos lleva hasta el Roque Nublo, símbolo indiscutible de Gran Canaria. Este monolito volcánico de más de 80 metros de altura se levanta sobre la cumbre como un guardián de piedra. Para subir hasta su base es necesario realizar reserva previa, pero se puede disfrutar de su majestuosidad y del paisaje que lo rodea desde los miradores cercanos, sintiendo la grandeza de la naturaleza y la energía que emana de la isla. A sus pies aparece Tejeda, uno de los pueblos más bellos de España. Sus casas blancas y tejados de teja roja parecen aferrarse a la montaña, mientras las calles empinadas y estrechas invitan a perderse paseando por el corazón del casco histórico. En el centro del pueblo se alza la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, un edificio sencillo que domina la plaza principal y sirve de punto de referencia para recorrer el entorno. Desde distintos puntos de Tejeda se abren vistas impresionantes de barrancos, montañas y picos cercanos, creando un marco natural que envuelva al viajero en la grandeza del paisaje de Gran Canaria. La ruta prosigue por carreteras que serpentean entre barrancos profundos y montañas escarpadas, ofreciendo un paisaje que cambia en cada curva y nos muestra la cara más salvaje y auténtica de Gran Canaria. Hay tramos en los que la carretera va pegada a la roca, con paredes verticales a un lado y precipicios al otro, y en ocasiones solo cabe un vehículo, lo que añade emoción al trayecto. Con cada tramo de carretera se comprende mejor por qué Gran Canaria recibe el sobrenombre de continente en miniatura. Aquí conviven cumbres, barrancos, valles, pueblos escondidos y miradores que parecen haber sido esculpidos por la naturaleza misma, ofreciendo al viajero una experiencia intensa y única. Entre estos paisajes dramáticos se encuentran miradores espectaculares, como el mirador astronómico de la Degollada de las Yeguas, desde donde se pueden contemplar amplios panoramas del interior de la isla y su pasado volcánico. Debido a su altitud, a la calidad del cielo y al estar despejado gran parte del año,
es un punto ideal para observar las estrellas. También destacan los azulejos de Veneguera, pequeñas manchas de azul que salpican los barrancos y montañas y acentúan la belleza singular de este territorio volcánico. Este color se debe a la alteración hidrotermal y a la oxidación de las rocas volcánicas que transforman los minerales originales. Finalmente alcanzamos a Gaete, un encantador pueblo pesquero de casas blancas y calles tranquilas, donde la vida gira en torno al puerto. La localidad cuenta con varios restaurantes especializados en pescado fresco y aprovechamos para comer allí. Sin embargo, en comparación con nuestra última visita, notamos que los precios habían subido y que la calidad ya no era la misma de antes. Para el baño hay dos opciones destacadas, una playa de callado junto al muelle y unas piscinas naturales un poco más alejadas, que nos encantaron por su tranquilidad y las vistas al Atlántico. Viajar por el corazón de Gran Canaria ha sido una mezcla de contrastes, y aunque en este viaje hemos visto mucho, el corazón de la isla guarda todavía rutas y lugares que nos esperan, y volveremos seguro para explorarlos en nuestro próximo viaje. No olvides darle al like si te ha gustado, compartirlo con otros, suscribirte si no lo has hecho y darle a la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas experiencias.